Muy buenas noches a todo el auditorio de Sin embargo al aire, soy Ilse García y esta noche me acompaña Dulce Olvera. Ya tenemos listo este resumen semanal del lunes 3 de octubre al 7 de octubre, que es el día de hoy. Dulce, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Ilse, ¿cómo están allá en casa? Ya es viernes y ya comenzamos esta semana de octubre. Bienvenidos sean como cada viernes aquí en Sin embargo Semanal, donde les tenemos preparado las mejores noticias de México y el mundo. Vamos a este corte, Ilse, si te parece, y regresamos. Vamos. Bueno, Dulce, empezamos con el lunes 3 de octubre y hubo información muy importante esta semana relacionado con la Secretaría de la Defensa y pues la primera noticia que les tenemos es esto que se dio el día lunes, donde un grupo de activistas y periodistas denunció que en fechas recientes fue víctima de espionaje militar. Su acusación está basada en el análisis técnico realizado por un laboratorio de datos en el extranjero que identificó el sistema Pegasus, que fue usado en el sexenio de Enrique Peña Nieto para hackear comunicaciones de civiles. Se trata de una acusación directa contra la Sedena, que a su vez compromete la afirmación que ha hecho el presidente López Obrador en repetidas ocasiones y que después de que se reveló esta información, él lo recalcó, que no se espía en su gobierno, que no se espía a opositores y que no se espía a nadie. El señalamiento se da a conocer poco después de que salió a la luz una filtración masiva de documentos de la Sedena realizada por un grupo de hackers autodenominado Guacamaya. Pero bueno, Dulce, vamos a ver este video con más información sobre este tema. Las organizaciones Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro y la Red en Defensa de los Derechos Digitales denunciaron que la Secretaría de la Defensa Nacional continúa realizando labores irregulares de espionaje en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como lo demuestran los casos de 2 periodistas y un defensor de derechos humanos, cuyos teléfonos celulares fueron intervenidos con el programa Pegasus para monitorear llamadas y mensajes. De acuerdo con la denuncia, en 2019 la Sedena compró el malware de espionaje Pegasus, del cual fueron objetivos 2 periodistas, uno de ellos Ricardo Rafael y otro del sitio Animal Político, así como el activista Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. A pesar de que hasta el momento las investigaciones y peritajes solo han confirmado espionaje en estos 3 casos, Red detalló que es probable que existan más víctimas de Pegasus. Un grupo de hackers llamados Guacamaya robó y filtró 6 terabytes de información y documentos de operativos de seguridad alojados en los servidores de la Sedena, lo cual fue confirmado por el presidente López Obrador. Uno de los documentos hackeados reveló que la dependencia adquirió en 2019 el malware espía. El software se compró a comercializadora Ansúa el 12 de abril de 2019, como consta en el oficio número SGE-3335, enviado por la sección Guerra Electrónica de la Dirección General de Transmisiones de la Sedena, en la que informa del pago y cumplimiento del servicio según dieron a conocer Animal Político, Proceso y Aristegui Noticias. Las labores de espionaje que se habrían realizado desde la Sedena contravienen con las promesas que ha hecho el presidente López Obrador de no comprar programas de este tipo ni de realizar actividades irregulares como esta. Leopoldo Maldonado, vocero de Artículo 19,
Indicó que estas acciones podrían indicar que el presidente incumplió su palabra o bien las Fuerzas Armadas mexicanas operan en desacato del jefe del Ejecutivo Federal. Los especialistas de SocialTIC y Red, en conjunto con Citizen Lab, concluyeron que algunas de estas vulneraciones se hicieron sin necesidad de que las víctimas dieran clic en un enlace, como se había documentado en sexenios anteriores. Las organizaciones dieron a conocer que ya se presentó una denuncia por estos hechos ante la Fiscalía General de la República, y aunque dejaron en claro que no confían en el actual del fiscal Alejandro Gertz Manero, pidieron que garantice y respete los derechos de las personas afectadas para asegurar que no exista impunidad. Y bueno, Dulce, entre el mar de información que se reveló luego de este hackeo masivo que realizó este grupo Guacamaya, pues se ha revelado que el ejército mexicano mantiene vigilancia a organizaciones sociales, a por ejemplo los padres de los 43 normalistas, a su abogado, a Vidulfo Rosales, también da seguimiento a las tareas de las comunidades zapatistas o también hace tareas de vigilancia en marchas de distintas causas, como vamos a ver más adelante. Pero bueno, esta información también revela que pues el ejército se involucra también en la vida del presidente, como vimos en el tema de su salud, y también en la vida interna de el secretario general Luis Crescencio Sandoval. Pues específicamente, parte de la información que se reveló esta semana, pues es que el ejército le borda sus iniciales y las de su esposa en las toallas que utilizan en su domicilio. Puede parecer muy superficial, pero bueno, vamos a ver en qué contexto se da esta información. Vamos a ver el siguiente video. La mayor filtración de información sobre la Secretaría de la Defensa Nacional en México revela el enorme poder que tienen los militares sobre la vida civil en el país. Construyen, resguardan, pero también espían. Las revelaciones dadas a conocer por la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa exhiben a una fuerza castrense infiltrando movimientos sociales hace apenas 8 años. Ahora, las filtraciones reveladas la semana pasada muestran a los militares combatiendo a los capos de la droga en México, pero también vigilando a los indígenas zapatistas en las montañas de Chiapas. El diario español El País obtuvo más de 4 millones de documentos con conversaciones, órdenes, partes, estados de cuenta y notas informativas entre mandos altos y medios que confirman lo siguiente: una fuerte presencia de los militares que ha crecido ahora hacia su lado constructor. Quizá la filtración no se haya dado en el mejor momento de la vida nacional. El gobierno se enfrenta a los partidos de oposición porque quiere que el ejército se mantenga en tareas de seguridad hasta el 2028. Sea real o sea electoral la preocupación de los partidos, lo cierto es que la última información sí habla de los riesgos que puede tener una nación, la que sea, con cada vez más tareas civiles entregadas a los militares. El informe revelado recientemente por la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa también da cuenta del poder del ejército. Sabía en tiempo real lo que sucedía la noche de Iguala, porque durante la desaparición de los estudiantes intervinieron comunicaciones telefónicas a Guerreros Unidos, llamadas en las que se habla de los normalistas y de dónde había que mandar a los jóvenes. Incluso los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes dijeron que había una relación directa entre miembros del ejército, policías y criminales, que Guerreros Unidos, familiares de los 43 y policías locales y estatales en la región eran vigilados por Sedena con el programa de espionaje Pegasus. El GIEI también reveló que en los archivos que le abrió la Sedena, por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, se encontraron comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos que muestran la relación que existía entre el grupo criminal con militares, en concreto con el capitán José Martínez Crespo y el coronel Rafael Hernández, e incluso con personal de la Marina, que aún no se ha investigado, así como con presidentes municipales y policías locales.
Las filtraciones que dio a conocer El País, que van desde el año 2010 hasta septiembre de 2022, están entre un cúmulo de comunicaciones electrónicas que fueron extraídas por un grupo de hackers llamado Guacamaya. Los correos revisados por El País, de acuerdo con la nota firmada por los periodistas Jacobo García y Elías Camají, confirman que las tareas que hasta ahora realizaba el Estado Mayor Presidencial, disuelto con su llegada al poder, han sido reemplazadas por un reducido grupo de soldados que acompaña, coordina y da seguridad a las actividades de la familia de López Obrador y parte del gabinete. El País agrega que este grupo de militares también se encarga de tareas tan diversas que van desde funciones domésticas en Palacio Nacional, como cambiar las plantas cada 3 meses, hasta revisar las cámaras de seguridad de Palacio Nacional y las otras 8 cámaras instaladas en su casa de Tlalpan. Los correos consultados han permitido ver el monitoreo constante de las actividades presidenciales y miembros de la familia que son nombrados en las comunicaciones internas como Zeus, Andrés Manuel López Obrador o Aura para Beatriz Gutiérrez Müller. La información publicada por El País también revela que hay un control permanente de actores políticos relevantes, movimientos sociales como el zapatismo y de todas y cada una de las publicaciones de la prensa nacional e internacional, aunque la gran mayoría de los documentos contienen información que ya es pública. Ahí tiene parte de la información sobre las informaciones que se han revelado de Guacamaya Leaks. Parece que la semana pasada ya le habíamos adelantado sobre la salud del presidente, pero esta semana sí han salido informaciones relevantes sobre movimientos sociales que a lo largo del programa vamos a platicar. Mientras tanto, vamos a platicarles sobre un tema que le interesa, que es los bolsillos, y es que esta semana la Secretaría de Hacienda actualizó el programa contra la inflación y la carestía. El Gobierno de México presentó en Palacio Nacional un acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía, en el cual empresarios, productores y comerciantes acordaron mantener sus precios hasta febrero del próximo año, a cambio de exentarlos en trámites sanitarios y también en los impuestos en importaciones de productos como es el atún, el huevo y la carne. En la conferencia de prensa matutina, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, explicó que a diferencia de Estados Unidos, en México la inflación es de oferta y no de demanda. A partir de ahí determinaron que la mejor respuesta consiste en producir más alimentos, reducir costos regulatorios y logísticos por parte del gobierno y también de los productores para fortalecer esta oferta de alimentos. Hasta septiembre, la inflación ya supera más del 8%, Ilse. Así es, Dulce, un tema muy importante que se informó el día lunes, pero también les vamos a hablar de esta otra nota del día lunes con la que amaneció Sin embargo MX, y es sobre este llamado cártel inmobiliario, que pues ya ahora vemos que no solo fue en la alcaldía Benito Juárez, y es que documentos falsos para construir más niveles de los permitidos y otras irregularidades denunciadas en la alcaldía Benito Juárez también se han registrado en edificios de la alcaldía Miguel Hidalgo, en las colonias como Escandón, Anzures, Anáhuac, Lomas de Chapultepec y Polanco en los últimos años. Los casos, según las denuncias a las que tuvo acceso, sin embargo, datan desde la gestión del morenista Víctor Hugo Romo, quien fue alcalde entre de 2012 a 2015 y en otro periodo de 2018 a 2021. Y bueno, pero siguen en la presente administración de Mauricio Tabe, recientemente envuelta en una polémica por fallas en el permiso de uso de suelo del negocio de tacos de su papá, que también le vamos a hablar más adelante sobre ese tema. Pero bueno, por ahora vamos a ver este video con información de Dulce Olvera. ¿Qué tal? Nos encontramos en la alcaldía Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, en la colonia Escandón, una de las de mayor historia y plusvalía en la Ciudad de México. Me encuentro en Francisco Munguía 88, un edificio de 60 años de antigüedad donde viven 12 familias, entre ellos mayores de edad y discapacitados. Todo estaba muy bien hasta que comenzó la obra que vemos aquí a mi lado a inicios de este año 2022, con permiso de la alcaldía de Miguel Hidalgo, dirigida por Mauricio Tabe. Al estar excavando en las obras, un manto acuífero invadió el edificio de al lado,
y vecinos cuentan cómo se han visto afectados al grado de vivir en un ambiente de humedad con paredes ya húmedas, han tenido que tirar ropa, han tenido que tirar muebles y a nivel salud se ven afectados tanto con alergias como a nivel psicológico. Vamos a escuchar la historia de una de las vecinas de aquí, de la colonia Escandón. La corrupción inmobiliaria denunciada en la alcaldía Benito Juárez entre autoridades y empresas también ocurre en la alcaldía Miguel Hidalgo, al poniente de la Ciudad de México. Documentos falsos para construir más niveles de los permitidos y otras irregularidades se han registrado en edificios de la colonia Escandón, Anzures, Anáhuac, Lomas de Chapultepec y Polanco en los últimos años. La senadora Xóchitl Gálvez, quien fue alcaldesa en la Miguel Hidalgo, detectó edificios con más niveles de los permitidos durante la gestión de Víctor Hugo Romo. Edificios ubicados en calle Minería 88, Gutenberg 126 y San Cristóbal 69, del mismo dueño y notario público. Pero también hay casos en la presente administración de Mauricio Tabe. Durante la excavación de la obra en la calle General Francisco Murguía 86 en la colonia Escandón, el manto acuífero del subsuelo se filtró al edificio de al lado, violando el derecho a la vivienda y seguridad de las 12 familias que lo habitan. La Dirección de Protección Civil de la Alcaldía Miguel Hidalgo dictaminó alto riesgo y el área jurídica suspendió la obra por inseguridad. Pero César Garrido, director jurídico en la gestión de Mauricio Tabe, retiró sin justificación los sellos, por lo que la Contraloría General lo inhabilitó durante 90 días. El funcionario trabajó en la dirección jurídica de la alcaldía Benito Juárez de 2009 a 2015 con Luis Vizcaíno, actualmente sujeto a prisión preventiva por el cártel inmobiliario, en tanto que el representante legal de la obra es Víctor Stolkin, quien entregó departamentos en Benito Juárez con problemas de electricidad, servicio de agua y escrituras. Con información de Dulce Olvera para Sin embargo al aire, Romina Gándara. Con temas de la Ciudad de México, esta semana la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo ofreció su mensaje como parte de su cuarto informe y no fue cualquier informe, se fue en un gran evento en el Auditorio Nacional y desde ahí destacó que su administración cumple casi 4 años de servir al pueblo de la Ciudad de México con compromiso, con honestidad, transparencia, austeridad y cercanía. Así lo dijo. La mandataria capitalina destacó la labor de su gobierno y de la gente de la Ciudad de México para enfrentar la pandemia por COVID-19 y también enfatizó en los programas sociales en beneficio de millones de capitalinos y el programa Mi Beca para Empezar, que apoya a niños y niñas. En materia de seguridad, la mandataria sostuvo que la capital tiene una disminución de 54% en promedio de los crímenes de alto impacto. Y al final de su discurso, Sheinbaum afirmó que su gobierno reivindica los principios de la cuarta transformación. Como parte de este cuarto informe, a lo largo de las calles de la Ciudad de México hemos visto varios letreros de su información de informe. Así es, Dulce, y pues esta gira también que comenzó esta semana por las alcaldías, también dando sus mini informes. Pero bueno, Dulce, vámonos ya al martes 4 de octubre para continuar con la información de este resumen que les hemos preparado. Y la primera nota del martes es una nota bastante triste que le tenemos que dar, que le hemos seleccionado, y es que Blanca Gallardo, una mujer que desde enero de 2021 dedicó la mayor parte de su vida a buscar a su hija Betsabe Alvarado, fue asesinada ese día por la mañana de al menos 10 disparos de arma de fuego en las inmediaciones de la unidad habitacional Villa Frontera, al norte de la ciudad de Puebla. Y bueno, de acuerdo con información publicada por el medio Ambas Manos, la señora Blanca salió muy temprano de su casa porque se dirigía a trabajar al municipio de San Martín Texmelucan. Sin embargo, mientras esperaba el transporte público, fue interceptada por hombres armados que abrieron fuego en su contra en múltiples ocasiones y luego huyeron a bordo de una motocicleta. Su hija, Betsabe Alvarado Gallardo, desapareció desde el 13 de enero de 2021 en Villa Frontera junto a Fabiola Narváez Rojas. Ambas viajaban en una motocicleta con dirección a la central de abasto de esa ciudad para realizar un depósito bancario, pero nunca más se les volvió a ver. Una
muy, muy lamentable noticia, Dulce, que tuvimos que dar ese día martes, pero bueno, ese mismo día la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que Jesús Hernández Alcocer, abogado de 79 años, quien se encontraba preso por el presunto feminicidio de su esposa, la cantante Irma Lidia Gamboa, falleció en el reclusorio norte de la Ciudad de México. El abogado había manifestado sentirse mal de salud y posteriormente pues ya se dio a conocer que el hombre falleció debido a su avanzada edad. Dos casos pues de violencia de género, uno en contra de esta madre buscadora y este otro pues que lamentablemente se podría decir, Dulce, que queda inconclusa esa justicia para esta Yolanda, que fue presuntamente asesinada por este señor, su esposo. Bueno, presuntamente se dice nada más por el debido proceso, pero pues todo quedó grabado en videos, ¿no? El ataque a esta mujer, Dulce. Así es, se queda esta percepción de impunidad por parte de esta persona que asesinó a su esposa cantante. Continuando con temas de violencia de género y temas del Guacamaya Leaks, pues resulta que Marichuy, Mon Laferte y muchas más han sido vigiladas o con seguimiento por parte del ejército. Los pocos documentos que hasta ahora se han hecho públicos por el grupo de hackers Guacamaya, es decir, que no ha enviado estos correos a otros medios, muestran cómo el ejército ha vigilado a distintos grupos de manifestantes, entre ellos los movimientos de mujeres, de los cuales cuenta con los nombres completos de las activistas protagónicas y fichas de identidad. Para 2022, la Sedena tenía identificados a 15 colectivos feministas de todo el territorio nacional y una lista de las movilizaciones llevadas a cabo desde el 8 de marzo del 2020, año en que se registró la más alta afluencia de manifestantes con motivo del Día Internacional de la Mujer. Aquella marcha, por ejemplo, en la Ciudad de México ni siquiera se podía mover de la cantidad enorme que había de manifestantes. Algunos de los colectivos que vienen señalados en la información son Histeras, Coordinadora 8M, Colectivo Feminista de Economía del IPN, Resistencia Queer, Las Brujas del Mar y Cueva de Brujas. Para más detalles vamos a ver este reportaje de la compañera Daniela Barragán. En los reportes generales de seguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional, los movimientos de mujeres tienen su propio apartado. De acuerdo con documentos hechos públicos por el grupo de hackers llamado Guacamaya, elementos del ejército realizan un seguimiento cercano a las manifestantes de quienes tienen fotografías y video. Para 2022, la Sedena tiene como destacados a 15 colectivos feministas de todo el territorio nacional y una lista de las movilizaciones registradas desde el 8 de marzo de 2020, año en que se registró la más alta afluencia de manifestantes con motivo del Día Internacional de la Mujer. Otro documento proveniente de la 12ª Zona Militar, fechado el 6 de marzo de 2022, da cuenta de las tareas de seguimiento. Los reportes vienen acompañados de los nombres completos de activistas, el colectivo o agrupación a la que pertenecen y se detalla su activismo y las fechas en las que salen en grupo a la calle, tanto a manifestarse como para realizar talleres o foros. Se especifican algunas de las labores a realizar, por ejemplo, en un día de manifestación, desde las primeras horas del día se inicia con labores de videovigilancia y se establece que la unidad de análisis estratégico estará encargado de recabar información de protagonistas, evidencia gráfica y videos. Otro acto político por el que se generó un reporte por parte de la Sedena fue el realizado del 26 al 29 de diciembre de 2019 en Altamirano, Chiapas. Fue el segundo encuentro internacional de las mujeres que luchan, en el que únicamente se realizaron actos culturales y al que acudieron exclusivamente mujeres. La Sedena reportó todos los detalles. Participaron 3.140 personas, de las cuales identificó a bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, estudiantes y personas de apariencia extranjera. En el documento también lucen algunas fotografías, entre las que destaca una en la que está María de Jesús Patricio Martínez, conocida como Marichuy, quien es vocera del Consejo Indígena de Gobierno y quien buscó la candidatura independiente presidencial en 2018. En la fotografía está ella enmarcada con un círculo amarillo, al igual que la cantante Mon Laferte, que acudió al encuentro como espectadora.
esa es la información a la que pudo acceder Daniela Barragán a través de los documentos que ya han hecho públicos este grupo de hackers. Por otra parte, el diario español El País, que tiene acceso a todos los correos filtrados por la Sedena, reveló que diputados, alcaldes, senadores, gobernadores, funcionarios y políticos han sido vigilados por el ejército al menos desde el año 2017 con la carpeta denominada Campos de Poder. Entre los más destacados se encuentran el mismo Mario Delgado, dirigente nacional del partido en el poder, Morena, así como el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, el número 2 de la administración de Claudia Sheinbaum. Pero las listas incluyen también a legisladores, presidentes municipales y gobernadores. Si quieres saber más información, acceda a Sin embargo al aire en ese video en específico, Ilse. Así es, Dulce. Del día martes también tenemos información de este tema en la conferencia matutina, y es que el tema del presunto espionaje de la Sedena a activistas y periodistas llegó a la conferencia del presidente López Obrador, quien dijo que no es cierto que su gobierno espía a opositores y a periodistas, y pidió que quien tenga pruebas que las presente ante las autoridades competentes. Esta denuncia que se hizo el día lunes pues llegó hasta el martes a la conferencia, y el presidente cuestionado sobre este tema manifestó: he estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos. También manifestó que ellos fueron espiados durante años y que por ello no podrían hacer lo mismo. Y bueno, eso fue lo que dijo el presidente respecto a esta denuncia que se hizo el día lunes, Dulce. Así es, Ilse, fue un enfrentamiento frontal contra una colega del diario Animal Político. Ella le decía que había pruebas y que incluso ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Entonces el presidente le decía, pues adelante, que se investigue. Continuando con el tema de espionaje, pero ahora aterrizado a la Ciudad de México, Ilse, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reveló que el actual senador Miguel Ángel Mancera, quien gobernó la Ciudad de México desde el 2012 al 2018, es investigado por presuntamente haber espiado durante su mandato al frente del gobierno capitalino a figuras de la política y a otros personajes, e incluso haber utilizado el sistema de espionaje para detectar posibles zonas de desarrollo inmobiliario donde se cometieron despojos, es decir, el modus operandi del denominado cártel inmobiliario. Recordar que en septiembre de 2020, sin embargo, reveló que las autoridades de la capital mexicana tenían bajo investigación una red de espionaje que habría operado durante el sexenio de Mancera, de acuerdo con las fuentes de la Fiscalía General de Justicia. Esta red habría sometido a vigilancia al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, al actual canciller Marcelo Ebrard, a la misma Sheinbaum Pardo y a más políticos y servidores públicos de alto nivel. Entre los exfuncionarios sobre los que recae la sospecha son Héctor Serrano, quien fue secretario de gobierno de la capital y hoy, ¿qué creen?, es diputado federal. Vamos a ver los detalles en el siguiente video. No se necesita espiar a nadie, pero además estamos en contra de eso. Aquí había un lugar que tenía el anterior jefe de gobierno, que era, ¿cómo le llamaban a la calle? Sterling. Se volvió famoso el lugar Sterling. De hecho, hay gente ya detenida por parte de la Fiscalía General de Justicia y siguen las investigaciones, porque era un lugar que se dedicaba al espionaje. Es más, lo que se dice, no sé cómo vayan las investigaciones de la Fiscalía, es que no solamente se dedicaba al espionaje, sino que también se dedicaba a revisar los terrenos junto con la información del registro público de la propiedad que podían ser factibles de ser desarrollos inmobiliarios posteriores. Entonces había hasta despojos, eso era lo que se decía. De ahí que lo tendría que probar pues obviamente la Fiscalía. Entonces había un centro manejado del que tenía conocimiento el anterior jefe de gobierno para espiar. Cuando yo gano la encuesta a la jefatura de gobierno, llegan unas personas que trabajaban entonces en la Fiscalía. Me buscan, me dicen que quieren hablar conmigo y me dicen que les dieron la instrucción de intervenir mi correo electrónico.
que me cuidara de lo que ponía en el correo. Les dije, pues no tengo de qué cuidarme, la verdad, en todo caso de temas personales que no quisiera que... pero cuando uno es persona pública, pues no hay nada que esconder. Entonces pasó eso. Entonces sabíamos pues que nos estaban investigando. Ahora pues repito, quien tiene que revisar todo eso y ver hasta dónde llega y demás es la Fiscalía. Nosotros no espiamos a nadie. Lo que hay es inteligencia, pero para el combate al crimen, que es lo que tiene que haber. Y bueno, Dulce, el día martes también en el Senado de la República, pues con un nuevo dictamen realizado en consenso por Morena y una parte de los legisladores de partidos de oposición, el Senado aprobó la reforma constitucional que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles como apoyo en la seguridad pública hasta 2028. El ajuste contempla la presentación de un informe semestral con indicadores de desempeño sobre la participación de elementos militares en la Guardia Nacional para labores de seguridad. Y bueno, para avalar el cambio, Morena echó mano de una parte de legisladores opositores, incluido Miguel Ángel Mancera del Partido de la Revolución Democrática y varios del Partido Revolucionario Institucional, sí, varios legisladores del PRI también se sumaron, como Jorge Carlos Ramírez Marín y Silvana Beltrones. Ahora el dictamen volverá a la Cámara de Diputados para discutirse y votarse la próxima semana, ya que se le hicieron algunos cambios. Y bueno, durante la discusión en el Pleno del Senado, pues la protagonista, sin duda, yo creo, para mal, Dulce, creo que fue la senadora panista Lili Téllez, quien pues no solo insultó a varios senadores, se enfrentó con ellos, algunas senadoras de Morena pues se levantaron a reclamarle por los insultos que había hecho en su contra, y pues la senadora con su estilo nada particular, pues también les respondió. Vamos a ver este momento porque de verdad se llevó el protagonismo ese día y no fue para bien. Permítame, senadora. ¿Con qué objeto, senador? No le acepto nada al líder sindical. Siéntese y no cállese. Le acepta. Permítame, usted, don Napoleón Gómez Urrutia, sentadito y calladito. Continúe. A nosotros nos corresponde moderar. Continúe, senadora. Van a ser responsables y no se van. Que se siente y que se calle, que es mi turno. Líder sindical. Bastante se han beneficiado de los trabajadores de México. Sentado y callado, Napoleón. Después hablará usted, sentado y callado, y espere sus croquetas. Ustedes de Morena, no van a votar, y que se escuche. Ustedes de Morena no van a votar como perros por huesos y croquetas. Ustedes de Morena van a votar como hienas a la espera de las obras apestosas que les avienta el presidente, que pudre todo lo que toca. Napoleón Gómez Urrutia, como todas las otras hienas de este lado, iban a salir a decir que antes había acuerdos con el crimen organizado. Precisamente votamos por López Obrador para que se acabaran los acuerdos con el crimen organizado, y en lugar... Yo no soy llena, respétame, soy la buena, soy mujer como tú. Les pido que guarden la compostura. No soy corrupta. Senadoras. Lo eres, encubres al crimen organizado. Senadoras. Están encubriendo al crimen organizado. Están encubriendo el crimen organizado. Es un estado narcomilitar el que van a hacer. Bueno, irse más allá del discurso iracundo de la senadora panista Lili Téllez, pues recordemos que por fin se aprobó esta reforma, que había habido pues mucho choque político, la fractura de Va por México, y bueno, justo se aprueba en el Senado en medio de estas filtraciones de información sobre la Sedena. Entonces vamos a estar pendientes la próxima semana qué sucede en la Cámara de Diputados. Llegamos a la mitad de semana, Ilse, miércoles 5 de octubre, y bueno, continuando con esta información que sin duda fue la información de la semana sobre espionaje, la Secretaría de la Defensa Nacional por fin
emitió un comunicado oficial al respecto y rechazó haber utilizado el software Pegasus para espiar a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas, como se denunció en conferencia de prensa desde el lunes. En un comunicado, la Sedena afirmó que el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos están facultados para realizar actividades de inteligencia durante el desarrollo de operaciones en contra de la delincuencia organizada, y en estas operaciones se prioriza la inteligencia sobre el uso de la fuerza para garantizar un mayor margen de seguridad en la actuación de las tropas y otras fuerzas de seguridad pública, y a la vez reducir el índice de letalidad, privilegiando en todo momento la seguridad de la población. La Sedena sí reconoció haber contratado el servicio de Pegasus, pero del 27 de junio de 2011 al 24 de agosto de 2013, es decir, en el sexenio peñista, el cual fue empleado, afirmó, única y exclusivamente para mantener la seguridad y capacidad operativa del Ejército y Fuerzas Aéreas mexicanos mediante acción de inteligencia. En este tema, ILCE, sin embargo, aquí publicó que la Auditoría Superior de la Federación ya había advertido tanto a la Sedena como a Petróleos Mexicanos sobre la debilidad en sus controles de ciberdefensa, una falta de capacidad técnica y presupuestal que también permitió un ciberataque en el 2021 a la Lotería Nacional. Fíjate, ILCE, desde el 31 de enero de 2022, meses antes de que el grupo Guacamaya lograra infiltrarse en los correos electrónicos de la Defensa Nacional, este órgano fiscalizador alertó a la dependencia encabezada por el general Luis Crescencio Sandoval que la confidencialidad de la información estaba en riesgo y que en caso de un ataque ni siquiera contaban con un protocolo de actuación. Luego vino el ataque. Vamos a ver los detalles en este video. Antes de ser blanco de ciberataques, la Auditoría Superior de la Federación había advertido a la Sedena, Pemex y Lotería Nacional sobre la debilidad en sus controles de ciberseguridad. Meses antes de que el grupo Guacamaya lograra infiltrarse en los correos electrónicos de la Defensa Nacional, el órgano fiscalizador le alertó que la confidencialidad de la información estaba en riesgo y que en caso de un ataque no contaban con un protocolo de actuación. A la par de que el ejército espiaba a periodistas y a un defensor de derechos humanos, la auditoría le identificó deficiencias en 18 de los 20 controles de ciberseguridad para la infraestructura de hardware y software. En julio de 2019, la Auditoría Superior también advirtió a Petróleos Mexicanos sobre la falta de protección a sus equipos de cómputo. Para noviembre de ese año, una computadora en Tabasco fue infectada por un ransomware que se extendió en la red de la petrolera, secuestró información y paralizó sus operaciones durante días. Otra víctima de este malware fue la Lotería Nacional en mayo de 2021, por la falta de actuación en sus parches de seguridad y sistemas operativos, aunque los premios millonarios no se vieron comprometidos. Y bueno, Dulce, esta otra información también del día miércoles es bastante lamentable, y es que un total de 20 personas, entre ellas un alcalde, su padre y una niña de 12 años, fueron asesinados por un grupo armado en el municipio de San Miguel Totolapan, en Guerrero, durante una violenta jornada en la que también murió baleada una diputada local en Morelos, Gabriela Marín. Está en otro hecho diferente. Y bueno, en los hechos registrados allá en Guerrero, fue una masacre perpetrada la tarde del miércoles 5 de octubre, que evidenció el nivel de violencia que persiste en la región de Tierra Caliente, que comprende además parte de Michoacán y el Estado de México. Se responsabiliza por esta masacre al grupo criminal Los Tequileros, dedicado al comercio de amapola, y que al parecer ya llevaba varios años sin tener noticias de ellos en ese estado, pero se menciona que ahora están intentando pues regresar a esa zona. Ahí fallecieron al menos 7 policías municipales, trabajadores del ayuntamiento y otras personas que se encontraban cerca del lugar, entre ellas esta menor de 12 años. Y es que se dice que fueron varias balaceras en al menos 40 minutos que se estuvo ahí este grupo armado, tanto en el ayuntamiento como en la casa del alcalde, donde se llevaba a cabo una reunión, y pues también quedó gente en medio de esta balacera, gente que se encontraba en las inmediaciones, Dulce. Así es, Ilse. Y volviendo a temas de la Ciudad de México, la Fiscalía ya imputó a Daniel Tabe, padre del alcalde,
por tentativa de homicidio calificado, recordando el video y los hechos de la semana pasada donde se le ve pues amenazando con un cuchillo de tacos a uno de los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México. Daniel Tabe, padre del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, fue vinculado a proceso por el posible delito de tentativa de homicidio por el ataque contra un inspector del Instituto de Verificación Administrativa registrado la semana pasada al exterior de su taquería, y un juez le impuso la medida de prisión preventiva domiciliaria en lo que es sentenciado. El pasado 27 de septiembre circuló en redes sociales un video donde se observa a Daniel Tabe sujetar a un inspector del INVEA y amenazarlo con clavarle un cuchillo. El inspector fue identificado como José Enrique Reyes Juárez, quien junto a otros de sus compañeros también amenazados presentaron la denuncia ante la Fiscalía Capitalina. Los trabajadores acudieron a la taquería ubicada en la colonia Escandón, en la alcaldía Miguel Hidalgo, a verificar que contara con todos los permisos necesarios, y al constatar que no tenía este permiso de uso de suelo adecuado, procedieron a la suspensión del local. La Fiscalía Capitalina anunció que un juez, tras analizar los datos de prueba, determinó que el ahora imputado enfrente su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria y le fijó el plazo de 1 mes para el cierre de la investigación complementaria, Ilse. Así es, Dulce. Bueno, ya se dio a conocer que le han otorgado una suspensión provisional contra esta orden de aprehensión, que tendrá que definirse bien, pero ya al menos está ahí esta suspensión provisional. Y bueno, el día miércoles, Dulce, también se informó que Rosendo Gómez Piedra, quien fue funcionario durante el mandato de Adán Augusto López como gobernador de Tabasco, pues será quien sustituya a Omar Gómez Trejo como el nuevo encargado de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa. Vamos a ver más al respecto en este video. Rosendo Gómez Piedra, quien fue funcionario durante el mandato de Adán Augusto López como gobernador de Tabasco, será el nuevo encargado del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, luego de que Omar Gómez Trejo, quien era el encargado de la investigación desde 2019, renunciara la semana pasada. Confirmaron 2 fuentes de la Secretaría de Gobernación, sin embargo, esta tarde. Uno de los primeros medios en reportar el nombramiento fue el diario El País, donde en un texto escrito por el periodista Pablo Ferri refiere que este miércoles el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, nombró a Gómez Piedra para que esté al frente de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa. El titular, quien ahora tendrá calidad de agente del Ministerio Público Federal, es un abogado tabasqueño que ocupó el cargo de presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de Gobierno de Tabasco durante el mandato de Adán Augusto López como gobernador de la entidad. Además, se desempeñó como director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, donde Javier May Rodríguez es el titular. El nombramiento de Rosendo Gómez Piedra se da en medio de una polémica en donde la Fiscalía General de la República retiró órdenes de captura contra 21 personas, 16 de ellas militares y el resto exfuncionarios estatales, días después de que estas aprehensiones fueran solicitadas por la unidad de Gómez Trejo. Pero además, su unidad estaba siendo relegada en parte de sus competencias y tenía falta de personal desde agosto, lo que ha inquietado a este organismo y a los abogados de las víctimas, que temen que los avances logrados para conocer la verdad y llevar a los responsables ante la justicia puedan verse gravemente afectados. Además, la Fiscalía detuvo a 3 miembros del Ejército, entre ellos uno de los mandos en Iguala en aquel momento y actual general retirado, y el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Caram. Todos están actualmente bajo proceso penal y en prisión preventiva, aunque sus respectivas defensas alegan que no hay pruebas sólidas contra ellos y han apelado. En el caso de Murillo Caram, llamó la atención que en su primera audiencia, clave para que su procesamiento por tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia fuera sólido, no estuviera presente la unidad de Gómez Trejo y hasta el juez amonestara a los ministerios públicos por no estar preparados.
bueno, Dulce, el día miércoles también se supo de la renuncia del fiscal general del Estado de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, quien anunció pues su renuncia en una carta donde dijo que esto se debe a que ya es parte del proceso de su jubilación. Pues llegamos al jueves 6 de octubre y aprovecho para pedirles por favor sus likes en este enlace que estamos con los periodistas, y también por favor su like al video independiente cuando ya se suelte. Les agradecemos, nos sigan acompañando aquí en Sin embargo Semanal. Vámonos con el jueves, el viernes, y posteriormente ya podrán descansar o cualquier cosa que quieran hacer en su viernes por la noche. Bueno, esta es una noticia ciertamente sorpresiva que nos agarró en la mañana del jueves, y es que Tatiana Cloutier Carrillo dejará la titularidad de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Así lo anunció el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador y la ahora exfuncionaria en una conferencia de prensa. Otras renuncias o cambios en el gobierno se habían dado en videos, por ejemplo, publicados en redes sociales, y este fue en vivo y en directo. Bueno, durante la conferencia, primero el presidente anunció que había recibido un escrito de Tatiana en donde le comunicaba que deseaba retirarse del gobierno, no así de la lucha por la transformación del país. Y así lo dijo: respetamos su decisión, insistimos para que se quedara, pero es una mujer con convicciones. Posteriormente, Tatiana Cloutier tomó la palabra y leyó con voz entrecortada la carta que envió al presidente, donde le anuncia su renuncia desde el 26 de septiembre para así, dijo, evitar especulaciones. Vamos a escuchar directamente lo que dijo con la voz entrecortada. Recibí un escrito de Tatiana donde me comunica que desea retirarse del gobierno, no así de la lucha por la transformación del país, y respetamos su decisión, insistimos para que se quedara, pero es una mujer con convicciones, con criterio, y ha tomado esta decisión de dejar la Secretaría de Economía. Quisimos hacerlo aquí para agradecerle mucho por su contribución, por su apoyo. No puede ella salir por la puerta de atrás. Nos ha apoyado y, repito, vamos a sentir su ausencia, pero como lo hemos platicado, ella va a continuar siempre con sus convicciones, defendiendo la justicia y impulsando el desarrollo político democrático de nuestro país. No sé si quieras. ¿De acuerdo? Si me permites, presidente. Sí. Pues buenos días, me da muchísimo gusto saludarles, poder compartir con ustedes esta carta que el presidente me permite en estos momentos hacerla pública, porque me parece que es importante poder dejar claro motivos, etcétera, y evitar sobre todo especulaciones. Estimado presidente, aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la Cuarta Transformación. Si hago un símil con el béisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones sudando la camiseta al 1000 y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México. La misma dinámica ha sido en las 57 entradas que me tocó jugar al lado del liderazgo tuyo desde la campaña y ahora como presidente de este hermoso país. No obstante, uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse. Estoy segura que no hay posición menos importante que otra, pues hasta en el público y la porra uno tiene un papel fundamental para animar siempre a los jugadores.
Como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo o, como decimos desde el espacio común, hacer una más que trabaja por la patria, ya que la revolución de las conciencias no permite dejar de involucrarnos en el quehacer del país. Quisiera decir mucho más, sin embargo, lo único que sale de mi boca y de mi corazón es gracias. Gracias una ocasión más por enseñarme a apreciar la diferencia como un espacio de respeto, de diálogo, de crecimiento y por dejarme poner mis capacidades al servicio de la patria. Y sobre todo por mostrarme que cuando de servir se trata, no hay cansancio, enfermedad o barrera que no se pueda superar. Esta semana me tocó levantarme 3 días a la mañanera y ya no podía, y tú tienes ya mucho tiempo aquí haciéndolo. Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta y el corazón mío y de Yori receptivo para ti, para Beatriz. Muchas gracias. Y bueno, ahí también estuvo el abrazo no dado, que el presidente después dijo que él no se dio cuenta, pero fue un momento importante de la conferencia matutina del día de ayer. Y bueno, Dulce, también el día de ayer se dio a conocer que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, quien no fue a la toma de protesta de su sucesor Américo Villarreal Anaya, justificándose que nadie lo invitó, pero pues que luego ya en sus redes sociales estaba tuiteando que estaba en su rancho y de vacaciones, pues ahora después, y bueno, quien también acusó persecución política por las órdenes de aprehensión que hay en su contra, pues ahora resulta ser, Dulce, que ya nadie sabe nada de él, aunque tiene justo esta orden de aprehensión por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal, y ya esta alerta migratoria que activó el Instituto Nacional de Migración para impedir que salga del país. Si no es que ya salió, ¿verdad? Pero bueno, no solo fue el exgobernador de Tamaulipas, ahora también ni sus secretarios, ni sus subsecretarios, ni los directores generales de ese gobierno esperaron para hacer la entrega legal de la administración. El nuevo equipo del nuevo gobernador emanado de Morena encontró oficinas vacías mientras un rumor recorre en la entidad, que el panista, acusado de varios delitos, pues ya se le escapó a la Fiscalía General. Pero vamos a ver más en este video. Francisco Javier García Cabeza de Vaca no fue a la toma de protesta de su sucesor Américo Villarreal Anaya. Se justificó y dijo que nadie lo invitó. Luego tuiteó que estaba en su rancho de vacaciones. Después acusó persecución política y nadie sabe de él, aunque tiene una orden de aprehensión girada por un juez y una alerta migratoria del Instituto Nacional de Migración. Pero no solo fue el exgobernador de Tamaulipas, ni secretarios, ni subsecretarios, ni directores generales esperaron para hacer la entrega legal de la administración. El nuevo equipo de Morena encontró oficinas vacías mientras un rumor corre en la entidad, que el panista, acusado de varios delitos ligados a la corrupción, ya se le escapó a la Fiscalía General de la República. El diario El Universal, en una nota firmada por el periodista Manuel Espino, dice hoy que el exgobernador de Tamaulipas ya no se encuentra en territorio mexicano, que 2 días antes de entregar la gubernatura al morenista Américo Villarreal, el panista salió de México y se cree que está en Estados Unidos, país del que es ciudadano. La información publicada por El Universal proviene de fuentes federales que revelaron que ya se iniciaron los trámites ante la Interpol para la emisión de la ficha roja para la búsqueda y localización del exmandatario tamaulipeco en más de 120 países. Sin embargo, la defensa legal del exmandatario aseguró que su cliente está de vacaciones en su rancho. El mismo García Cabeza de Vaca ha estado muy activo en redes, tuiteando mensajes de apoyo y otros en contra del actual gobierno federal.
Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal, dio a conocer esta mañana que las investigaciones en contra del exgobernador de Tamaulipas son previas al 2018, es decir, antes del inicio del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su participación en la rueda de prensa matutina que se realiza en Palacio Nacional, el exfuncionario de Seguridad detalló que son varias las pesquisas que se llevaron a cabo en contra del exmandatario. Sin embargo, mencionó que finalmente la Unidad de Inteligencia Financiera interpuso una denuncia por el delito de lavado de dinero por la simulación de compraventa de un departamento. Lo anterior, dijo, derivó que un juez de control girara una orden de aprehensión en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Este mismo día, el actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, fue cuestionado sobre la alerta migratoria de García Cabeza de Vaca. Recordó que no es una persecución política, sino resultado de una investigación financiera y además habló de situaciones fuera de lo habitual en el proceso de entrega-recepción en el gobierno estatal. Continuando con información del exgobernador de Tamaulipas, cuyo paradero es desconocido, Ilse, Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad Pública, dio a conocer que las investigaciones en contra de este exgobernador son previas a 2018, es decir, antes del inicio del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su participación en la conferencia de prensa matutina del día de ayer, el funcionario de seguridad detalló que son varias las pesquisas que se llevaron a cabo en contra de este exgobernador. Sin embargo, mencionó que finalmente la Unidad de Inteligencia Financiera fue quien interpuso una denuncia por el delito de lavado de dinero por la simulación de compraventa de un departamento y de ahí se derivaron las demás investigaciones. Ilse. Así es, y bueno, esta semana se dieron a conocer varios de los premios Nobel y uno de ellos, muy importante, que siempre es muy esperado, pues es el Premio Nobel de Literatura, que se dio a conocer el día de ayer, y pues la ganadora fue la autora francesa, espero decir bien el nombre, Annie Ernaux, quien ganó el Premio Nobel de Literatura de este año por fusionar ficción y autobiografía en libros que exploran con valentía sus experiencias como una mujer de clase trabajadora al retratar la vida en Francia desde la década de 1940. Y bueno, en más de 20 libros publicados a lo largo de 5 décadas, esta escritora ha indagado experiencias profundamente personales y sentimientos del amor al sexo, el aborto y la vergüenza en una sociedad dividida por géneros y clases. Y bueno, ese fue uno de los premios que se dio a conocer esta semana, Dulce. Sí, fíjate cómo la autobiografía puede llegar a engrandecerse tanto y alcanzar un premio Nobel de Literatura. Se decía que también se iba a dar a Michael Houellebecq, también un francés, pero por sus posturas antiislámicas, mejor se le dio a esta mujer. Ya me dieron ganas de leerla, la verdad. Adelante, sí, como cada año se dan ganas de leer a los premios Nobel de Literatura. Y para terminar con el jueves, Ilse, queremos invitarlos a ver una entrevista que tuvieron los periodistas con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que esta semana estuvo con su cuarto informe de gobierno. Y bueno, ahí descartó que la candidatura presidencial vaya a originar una ruptura dentro de la Cuarta Transformación y al mismo tiempo se dijo preparada para ser la abanderada o no serlo para 2024, pues independientemente de lo que suceda, aclaró, permanecerá en el movimiento que fundó Andrés Manuel López Obrador. Si quieres ver la entrevista completa, véala en el canal de Sin embargo al aire, aquí en YouTube. Así es, Dulce, si se la perdieron, ahí la va a encontrar. Y bueno, ya llegamos al viernes 5 de octubre, el día de hoy, con información muy importante, aunque la conferencia de prensa del día de hoy fue muy breve, pues el presidente llegó con un anuncio muy importante y dijo que pues ahora nombrará a Raquel Buenrostro como la nueva secretaria de Economía en sustitución de Tatiana Cloutier. Y bueno, ella, ya sabe usted, era la jefa del Servicio de Administración Tributaria. Durante la conferencia matutina, el presidente, una de las primeras cosas que dijo al llegar fue: ya tomé la decisión de nombrar a Raquel Buenrostro secretaria de Economía. También dijo que pues esta funcionaria ha venido haciendo un muy buen trabajo porque no ha disminuido la recaudación. Lo que cuenta son los hechos, es una servidora pública ejemplar y le tenemos toda la confianza. Y es que
Recuerde que ella ha sido la encargada de cobrarle a estos llamados grandes deudores, que eran empresas muy, muy grandes que debían bastante dinero al SAT, y pues ella ha sido la encargada nada más y nada menos de cobrarle a empresas como América Móvil, Coca-Cola y Walmart. De ese tamaño está la nueva titular de la Secretaría de Economía, Dulce. Así es, y el anuncio ha sido bien recibido por el sector industrial, pero ahora la pregunta es quién se va a quedar en el SAT para seguir recaudando impuestos a grandes empresas, como lo había estado haciendo esta denominada Dama de Hierro mexicana. Y bueno, continuando con información del día de hoy y recordando lo que aconteció en Totolapan en este ataque armado por parte de los tequileros, José Alfredo Hurtado, alias El Fresa, que es uno de los dos líderes de la familia michoacana, aseguró que este ataque de supuestos miembros del grupo Los Tequileros allá en San Miguel Totolapan iba dirigido contra él. En un video que dura unos 10 minutos y que publicó en su red social Facebook, dijo que el ataque ocurrió cuando estaba por bajarse de su camioneta blindada y justo iba a la reunión con el alcalde y su padre, que fueron asesinados durante este ataque armado. El Fresa y su hermano, alias El Pez, dominan el cobro de piso y narcotráfico en toda la tierra caliente de Guerrero. También vaya a ver esa información en Sin Embargo MX, y también ya hay un video en Sin Embargo al Aire. Y bueno, continuando con los temas del día viernes, está también este otro premio Nobel, el que se anunció el día de hoy, y que es el Premio Nobel de la Paz, que este año reconoció la labor del activista de derechos bielorruso encarcelado, que se llama Alex Bieletsky, del Grupo Ruso Memorial y de la organización ucraniana Centro por las Libertades Civiles. Y bueno, esto fue lo que anunció este viernes el jurado que concede el galardón. El comité quiso distinguir a 3 destacados defensores de los derechos humanos, la democracia y la existencia pacífica en los países vecinos de Bielorrusia, Rusia y Ucrania, dijo Berit Reiss-Anders, presidenta del Comité Noruego del Nobel. Así es, se da justo el anuncio este año que comenzó el conflicto y de invasión de Rusia en Ucrania, y justamente el premio se otorga en esta región, Ilse. Así es, también bastante predecible porque pues era algo, un lugar importante este año por esta guerra que se está viviendo en esa zona, Dulce. Uh-huh. Pues ya llegamos al final de este resumen semanal que les hemos preparado. Esta primera semana de octubre también bastante cargada de información, como tú bien decías, Dulce, casi que el tema de la semana se quedó muy claro con toda la información que le dimos, y fue el tema de el hackeo a la Sedena por un lado, que sale todas estas filtraciones que revelan que pues la Sedena continúa con este espionaje a grupos civiles, a grupos, organizaciones de la sociedad civil, así como incluso a periodistas y a activistas, según lo que se denunció el día lunes. Y pues fue un tema muy, muy relevante, Dulce, que vamos a seguirle dando seguimiento aquí en Sin Embargo al Aire y Sin Embargo MX. Y pues no sé si quieras agregar algo al respecto, Dulce. No, sin duda van a seguir saliendo informaciones, porque recuerden que son millones de datos, de ¿cómo se llama esta unidad? Terabytes. 6 terabytes, que pues no es nada lo que se entregó Wikileaks, por ejemplo, o los Panama Papers, frente a todos estos archivos adjuntos, correos, peticiones, información, alguna de ellas clasificada, y que tienen en su poder pues varios grupos de periodistas. Entonces siga atento para ver cómo ha penetrado el ejército mexicano desde el sexenio pasado y cómo se ha fortalecido este sexenio al dominar diferentes obras, como lo es el aeropuerto y algunos tramos del Tren Maya, etcétera, etcétera. Entonces, en los siguientes días aquí en Sin Embargo al Aire y en Sin Embargo MX no se pierda la cobertura de lo que va a seguir saliendo de Guacamaya Leaks. Y bueno, yo aprovecho para invitarlos o sonsacarlos a que se echen ya su pan de muerto. Ya yo creo que ya son vísperas. Ya. Y bueno, para continuar en este viernes, descanse mucho y disfrute su fin de semana. Así es, quédense muy, muy bien informados aquí en Sin Embargo al Aire, y sobre todo en Sin Embargo MX, donde toda la información que ocurra el fin de semana ahí va a estar. Y pues nosotros los vemos el próximo viernes. Descansen mucho, tengan excelente fin de semana.